Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro devocional diario. Hoy nos corresponde Romanos capítulo 1 y el tema para hoy, el llamado de Dios a servir. Cuando Dios nos formó, no lo hizo para que fuéramos personas independientes, sin propósitos ni dirección, sino que nos creó para ser parte de su voluntad, de su propósito, con orden y dependientes de su amor. Todos sabemos que el propósito de Dios es que todo el mundo sea salvo, que todo el mundo conozca de la verdad, y para eso nos ha llamado. Así como Dios llamó a Pablo para que fuera parte de su propósito, hoy nos quiere hacer esa invitación a nosotros, a que también nos unamos a ese propósito, a que también nos unamos a ser parte de que muchas personas cambien su vida, cambien su manera de vivir. Hoy Dios nos quiere hacer ese llamado para que también le ayudemos a cumplir ese propósito. Dios mandó a su Hijo a que muriera por nosotros, a que salvara nuestras vidas. Ahora nos corresponde a nosotros seguir ese propósito, seguir haciendo que esas personas conozcan de Cristo, conozcan de Dios y cambien su manera de vivir, transformen su manera de estar viviendo en este momento. Vemos que en la vida de Pablo pasó algo irónico. Después de que él perseguía a los cristianos, después de que tal vez él los juzgaba, tal vez los criticaba, pasó a ser también perseguido, gracias a que aceptó ese llamado a servir. Dios lo utilizó para que él compartiera la palabra, para que él llevara ese mensaje de vida a todas aquellas personas que tal vez estaban perdiendo por la falta de conocimiento. Hoy vemos que también en nuestra vida pasó algo similar. Tal vez nosotros también perseguíamos a los cristianos. Antes de conocer de Cristo, nosotros también tal vez juzgábamos, criticábamos a aquellas personas que llegaban a compartirnos ese mensaje de vida. Tal vez no les hacíamos caso, tal vez simplemente los ignorábamos, muchas veces tal vez los agredimos, de alguna otra manera rechazamos ese mensaje. Pero hoy también hacemos parte de él. Después tal vez de haber juzgado a aquellas personas, ahora hacemos parte de ese propósito. Dios nos ha llamado a que continuemos ese propósito, a que sigamos compartiendo esa palabra. ¿Cómo vamos a cumplir ese propósito? Con la gran comisión, evangelizando, llevando esa palabra a todas aquellas personas que aún no conocen de la verdad. Nuestro deber, es nuestra obligación, ya que somos conocedores, ya que Dios nos ha escogido, de compartir esa palabra, de llevar ese mensaje de vida. Ahora nos corresponde a nosotros enseñar. Es nuestra obligación empezar enseñando en nuestro propio hogar, a nuestros hijos, llevándolos por ese camino de bien, empezando a compartir de la palabra de Dios, enseñándoles que solo hay un solo Dios a quien debemos amar, respetar, a quien debemos honrar. Dios quiere eso, que todo el mundo conozca de su palabra, que todo el mundo llegue a cambiar su vida, a transformar su vida. Si nos damos cuenta, hay muchas personas que se están perdiendo por la falta de conocimiento. Hay muchas personas que están haciendo cosas que son desagradables a Dios porque no tienen ese conocimiento. Sabemos que el pueblo de Dios no se perdió por falta de milagros, se perdió fue por falta de conocimiento. Ahora que nosotros ya tenemos ese conocimiento, que nos estamos preparando, es necesario que nosotros hablemos, es necesario que nosotros también compartamos esa palabra. Vamos a ver qué necesitamos para cumplir el llamado de Dios. Primero, creer que soy el escogido. Versículo 1. Amén. Esta carta la escribo yo, Pablo, siervo de Jesucristo, quien me designó para ser apóstol, me designó para anunciar a todos las buenas noticias de Dios. Debemos creer que somos esos escogidos. Dios ya nos eligió. Ahora es mi deber creerlo. Porque si yo no creo que Dios me escogió, no se va a cumplir el propósito de Dios en mí. Vamos a ver qué nos dice Hechos 9:15. Amén. Pero el Señor le dijo, ve, yo elegí a Saulo para la misión de dar a conocer mi mensaje ante reyes, israelitas y gente de otras naciones. Dios nos ha escogido, Dios nos llamó, no porque seamos los mejores, no porque seamos los más capacitados, pero Él lo que ha querido es formarnos desde abajo. Él nos eligió para que demos a conocer ese mensaje. Tal vez
Pablo no fue el mejor, pero también fue escogido para dar ese mensaje. Ahora también nosotros debemos creer que somos esos elegidos, y si somos esos elegidos, tendremos el respaldo de Dios. Él nos respaldará donde quiera que estemos. Pero pasa algo en nuestra vida, que muchas veces no nos sentimos calificados para llevar esa palabra. Muchas veces nos sentimos menos para dar a conocer. Miremos qué nos dice en Éxodo 3:11. Amén. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿Quién soy yo para ir ante el faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Esta es la historia de Moisés. Moisés fue escogido por Dios para sacar a su pueblo de Egipto, para sacarlo de la esclavitud. Pero ¿qué pasó con él? Él se sentía incapaz de hacerlo. Él pensaba que no era digno de hacerlo, que tal vez con qué argumentos iba a ir ante Faraón a sacar al pueblo de Israel. Pero Dios le dice, muchas veces Dios le dice: tranquilo, no te preocupes, que a mí no me importa quién seas tú, a mí no me importa quién eres. Yo te escogí, yo te voy a respaldar, yo estaré contigo. Nosotros no somos los que vamos a hablar, es el Espíritu Santo quien habla a través de nosotros. Así que no debemos sentirnos temerosos, con miedo de qué es lo que vamos a decir. Dios siempre estará con nosotros para respaldarnos, ya que Él nos escogió. Por lo tanto, no va a dejar que quedemos en vergüenza. Él va a ser quien hable. Solamente nosotros somos unos instrumentos en sus manos. Entonces, ese punto primero es muy importante. Debemos creer lo que somos y lo que hacemos. Si tú mismo no crees en lo que haces, difícilmente otros te van a creer. Si tú no te crees capaz, todo parte de lo que uno cree. Si tú no te crees capaz de hacer algo, simplemente nunca lo vas a hacer porque tú no crees. Recuerda algo que siempre decimos: la fe es positiva y es negativa. Si tú dices que no puedes, simplemente nunca vas a poder. Si tú dices que sí puedes, que lo vas a intentar, entonces un día lo vas a lograr. Por eso ese punto es muy importante. Debes creer lo que tú eres. Si tú te crees fea, serás fea. Si tú te crees una persona hermosa, serás hermosa. Tal vez diferente a otras bellezas, pero tú serás hermosa, siempre y cuando tú lo creas. Amén. Como segundo punto, disposición. Hechos 18:20. Hechos 4, del 18 al 20. Amén. Entonces los llamaron y les ordenaron estrictamente que no hablaran ni enseñaran más en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan le respondieron: decidan ustedes mismos si es mejor obedecerlos a ustedes o a Dios. No nos podemos quedar callados sin decir lo que hemos visto y oído. Si Dios ya nos escogió, debemos disponernos a ser utilizados por Él, porque lo que decíamos, no somos nosotros los que vamos a ir a hablar, es el Espíritu Santo quien nos utiliza, quien a través de Él podemos hablar. Es Él el quien nos pone las palabras en nuestra boca para dirigirnos. Debemos disponernos a ser utilizados por Dios y Él nos respaldará y no habrá nadie que nos pueda intimidar. Nos damos cuenta que a los apóstoles muchas personas llegaban a intimidarlos, a querer callar, a quererlos callar, a querer que no sigan compartiendo más ese mensaje. Y así en nuestra vida pasa. Muchas veces llegarán personas a intimidarnos, muchas veces los problemas, las dificultades que se nos presentan serán un impedimento para que nosotros hablemos, pero si nos disponemos, nada de eso nos afectará. Si disponemos nuestra vida a servir a Dios, todo eso serán cosas pasajeras. Tal vez podemos encontrar que se vengan en nuestra contra nuestras propias familiares, nuestras familias, incluso nuestros cónyuges. Podemos encontrar que ellos pueden ser un impedimento para seguir, pero si nosotros nos disponemos, Dios va a transformar sus corazones, Dios va a hacer que ellos sean transformados, Dios va a hacer que ellos ya no sigan siendo, digamos, esa piedra de tropiezo para nosotros. Todo está en que nosotros dispongamos a servir a Dios y Él actuará a favor nuestro. La disposición es importante en cualquier área de nuestra vida. Si tú estás dispuesto a hacer algo, simplemente lo vas a hacer.
hacer. Si tú no estás dispuesto a hacerlo, de nada sirve. Siempre yo digo algo en la iglesia. Prefiero trabajar con personas que no tienen muchos títulos, que no tienen mucha capacitación, que no tienen mucho conocimiento, pero que están dispuestos. Esa persona dispuesta puede aprender. Esa persona dispuesta puede llegar a ser alguien muy especial y muy importante. Hay otras personas que tienen muchos títulos, que son muy conocedores, pero no están dispuestos. Una persona no dispuesta, así tenga títulos, es un inútil. Una persona dispuesta es una persona útil. Por lo tanto, si tú quieres triunfar en la vida, más que preocuparte por tener otro tipo de conocimiento, primero debes estar dispuesto a conseguirlo. Si estás dispuesto a conseguirlo, no va a haber ningún impedimento que te obstruya lo que tú quieres conseguir. Amén. Miramos que Dios quiere transformar nuestras vidas, que Él quiere que tengamos una vida diferente, una vida mejor, una vida de éxito. Pero si yo no me dispongo, de nada va a servir que Dios quiera cambiar mi vida, que Dios quiera transformar. Debo disponer a que Él entre en mi corazón y saque lo que tenga que sacar, que Él entre en mi vida y haga esa limpieza para que yo pueda llegar a ser la persona que Él quiere, para que mi vida, para que mi hogar sea restaurado. Debo disponerme a que Él entre y que Él haga lo que tenga que hacer en mí. De esa manera podré llegar a ser la persona de éxito que Él quiere que yo sea. Como tercer punto, siendo testimonio. Versículo 8. Amén. Ante todo, le doy gracias a Dios por todos ustedes. Por medio de Jesucristo, todo el mundo habla de la fe que ustedes tienen. ¿Cómo puedo yo hacer que esas personas también decidan servir a Dios? A través de mi testimonio, a través de mi forma de ser. Porque de nada sirve que yo hable de las maravillas que Dios ha hecho en mí, si mis actos demuestran todo lo contrario. Si tal vez yo no estoy llevando la vida que Dios quiere. De nada sirve que yo en la iglesia sea una persona y afuera sea otra. Dios quiere que yo sea, tanto en la iglesia como afuera, la misma persona. Esa misma persona que Dios ya ha transformado, que Dios ha cambiado. Mis hechos deben ser los que hablen por mí. No solamente mis palabras. Sí, es necesario hablar, es necesario testificar el nombre de Cristo, es necesario que yo dé testimonio de lo que Dios ha hecho en mí, de cómo Dios puede cambiar tu vida, pero también mis hechos deben ser los que hablen, mis hechos deben ser los que den ese testimonio. Tal vez muchas personas afuera tal vez no se darán cuenta de lo que Dios ha hecho en nosotros, tal vez esas personas no se darán cuenta cómo Dios ha transformado nuestras vidas, pero uno sabe cuando Dios lo está cambiando, cuando Dios está transformando su vida, está transformando cada una de nuestras vidas. Algunos se darán cuenta, otros no. Algunos en verdad querrán ser como nosotros. Algunos dirán, sí, yo quiero ser como esa persona. Yo quiero ser como esa persona que Dios ha transformado. Antes tal vez andaba en los bares, antes era una mala persona, pero desde que conoció de Cristo, ahora es diferente. Desde que conoció de Cristo, su hogar ha sido transformado. Otras tal vez dirán, no, yo miro que esa persona sigue siendo la misma. Yo miro que no ha cambiado en nada. Pero sí, hemos cambiado. Nosotros podemos darnos cuenta que con Cristo nuestra vida es diferente, nuestro hogar es diferente. Por eso debemos disponer nuestra vida a que Él sea en nuestra vida a Dios para que Él cambie, para que Él nos transforme, para que Él nos dé esa nueva vida que nosotros necesitamos. Un verdadero testimonio, entonces, es aquel que va fusionado entre lo que hago y lo que digo. Hay muchas personas que son muy buenas para hablar, pero muy malas en lo que hacen. Cuando uno las escucha hablar, considera que son una lumbrera, que son alguien especial, que son muy buenos. Lástima que sus actos son lo que dicen todo lo contrario. Así que es muy importante, como nos dice Luz Marina, debemos nosotros tener un buen testimonio delante de los demás con relación a lo que nosotros estamos diciendo de Dios y lo que estamos haciendo en el nombre de Dios también. Amén. Como cuarto punto, siendo personas de oración. Versículo 9, parte A. Amén. Dios sabe que siempre los tengo presentes en mis oraciones. Sabemos que la oración puede hacer que el Espíritu Santo se manifieste sobre ellos y los convenza de pecado, sobre aquellas personas. Mire que la oración del justo es poderosa y eficaz
Y como esos llamados a servir, debemos ser esos buenos intercesores, debemos estar en esa completa comunicación con Dios, tener esa buena relación con Dios para que Él sea mandando a su Santo Espíritu a que convenza a estas personas de pecado. Nosotros no somos las que convencemos a las personas, es el Espíritu Santo quien va y las convence, es el Espíritu Santo quien sensibiliza su mente, su corazón, para que ellas se dispongan a recibir a Cristo en su corazón y puedan cambiar esa vida. Nosotros no podemos tal vez ir a cada persona a compartirle de la palabra, a darle ese mensaje de vida, pero a través de nuestras oraciones podemos hacer que esas personas cambien. A través de nuestras oraciones podemos hacer que el Espíritu Santo los tome. Podemos hacer que a través de la oración esas personas vayan inquietando su corazón y cuando alguien llegue a compartirles, cuando alguien llegue con un tratado, con un volante o por medio de los medios que Dios ha creado, la radio, la televisión, ellos sientan esa necesidad de cambiar, de transformar su vida, que ellos sientan ese anhelo, ese deseo de que su vida sea cambiada, así como Dios cambió la nuestra, que así mismo ellos puedan ser diferentes. El tema que nos trata es el llamado de Dios a servir. Y si nosotros queremos servir de manera eficiente a alguien, sea Dios o cualquier persona, debo tener una buena comunicación con esa persona. ¿Cómo haces tú para servirle a alguien si tienes una mala comunicación con ella? Si tú no sabes qué es lo que ella quiere, si no sabes cuáles son sus deseos, si no sabes qué es lo que en realidad tienes que hacer. Por eso en lo espiritual, como nos dice Luis Marina, si yo quiero servirle a Dios de manera eficiente, debo tener una perfecta relación con Dios. De esta forma, Él mismo me guía, de esta forma estoy seguro de que le estoy sirviendo de manera correcta. Si tú trabajas en una empresa, pero tienes muy mala comunicación con tus jefes, tienes muy mala comunicación con tu empresa, es lo más seguro que tu servicio, tu forma de servir va a ser deficiente. Por lo tanto, entonces es muy importante que ya que nuestro jefe máximo es Jehová, estemos en buena comunicación con Él. Y la única forma de tener una perfecta comunicación con Dios es a través de la oración. Amén. Como quinto punto, hacerlo de corazón. Versículo 9, parte B. Amén. Le sirvo a Él de todo corazón, anunciando las buenas noticias sobre su Hijo. Todo lo que hagamos debemos hacerlo de corazón, con pasión. Si hacemos las cosas de corazón, todo será más fácil, porque estamos haciendo las cosas con amor. Si yo amo lo que hago, no me voy a cargar, voy a disfrutar, voy a deleitarme el compartir esa palabra. Voy a disfrutar cada vez que yo le comparta a una persona, incluso va a ser mi anhelo, mi deseo, el hablar. Pero si yo no lo hago de corazón, si yo no amo ese llamado, yo no amo servirle a Dios, simplemente tal vez voy a hablar porque me toca, y eso cuando hablo, sino de lo contrario, me callaré. Vamos a ver qué nos dice Colosenses 3:23. Amén. Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Todo lo que hagamos debemos hacerlo de corazón. Dice, como si estuviéramos haciendo para el Señor, no para los seres humanos. Todo lo que hagamos, tanto en lo secular como en lo espiritual, debemos hacerlo de corazón, con pasión, con ganas, con entusiasmo. Y más si es para la obra de Dios, si más es para que estas personas sean salvas. Todo lo que hagamos debemos hacerlo de buena gana, en la iglesia, en nuestra casa. Debemos hacerlo todo de la mejor manera. Vemos que aquí tenemos el privilegio de servir en algunos ministerios. Debemos cuidar ese privilegio que Dios nos ha dado. Debemos hacerlo con ganas, con pasión, servir con toda nuestra disposición. De esa manera también podemos estar cumpliendo ese llamado de Dios. La pasión, hablábamos ayer en la predicación, es lo que hace que una persona se esfuerce y lo haga mejor. La pasión en el hombre lo que ha hecho que descubra tantas cosas. Si nosotros miramos todos los inventos que hoy podemos disfrutar, han sido logrados por personas apasionadas. Eran tan apasionadas en lo que estaban haciendo que muchos de ellos ni siquiera comían, dormían y le dedicaban mucho tiempo a su invento. ¿Por qué? Porque eran apasionados. Una persona apasionada es capaz de dar cualquier cosa por lo que hace. Ahí en ese
versículo que nos dice entonces, hagan las cosas de corazón, háganlas con pasión, háganlas con ganas y sobre todo como si fuera para Dios. ¿Eso qué significa? Háganlas bien. Hay gente que de pronto es apasionada, pero hace las cosas mal. Tiene muchas ganas, pero no se prepara. Entonces, las dos cosas van de la mano. Debes tener muchas ganas para hacer las cosas, pero también debes hacerlas muy bien, porque es para el Señor, no para cualquier otra persona. Amén. Sexto punto, no haciendo excepción de personas. Versículo 14. Amén. Tengo que servir a todos, a los cultos e incultos, a los sabios y a los ignorantes. El mensaje de Dios no solamente es para las personas que nos caen bien, es para todo el mundo, ya que Dios quiere que todo el mundo sea salvo, que todo el mundo conozca de la verdad. Pero en ningún sentido tiene que yo vaya a aquellas personas que ya tienen conocimiento, porque miramos que muchas personas conocedoras simplemente van a compartirles a las que ya saben, a las ovejas que tal vez ya están amansadas. Y ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que todo el mundo conozca de la verdad, a todos. Tal vez uno podría decir, pero ¿y cómo les voy a hablar? ¿Cómo me voy a expresar ante ellos? ¿Cómo voy a dirigirme ante esas personas? Aquí miramos otra excusa que tuvo Moisés para rechazar tal vez el llamado que Dios le hacía. Vamos a ver qué nos dice Éxodo 4, del 10 al 12. Amén. Moisés le dijo al Señor: Por favor, Señor, nunca he sido de fácil de palabra, ni antes ni después de que me hubieras elegido. Tu siervo soy, lento y aburrido cuando hablo. El Señor le dijo: ¿Quién es el que dio la boca al ser humano? ¿Quién es el que hace que una persona sea sorda, muda o ciega? Pues yo, el Señor. Ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Muchas veces nos sentimos incompetentes, muchas veces nos sentimos que tal vez no podemos ser esos capacitados para ir a hablar, pero Dios nos dice: yo soy el que te di la boca, yo soy el que te va a hablar por ti. Simplemente lo que decíamos, somos un instrumento en las manos de Dios, debemos disponer nuestra vida y Él actuará en nosotros. Tal vez tendremos que compartirle a personas que tienen tal vez un mayor conocimiento que nosotros, tal vez son más preparadas que nosotros, pero no debemos sentirnos porque mal ni avergonzadas, porque Dios es el que nos prepara a nosotros, Dios es el que nos utiliza, Dios es el que está ahí al lado nuestro diciéndonos qué es lo que tenemos que hablar, qué es lo que tenemos que decir. Miramos que Moisés tuvo muchas excusas para no cumplir el llamado. Yo no puedo, ¿quién soy yo? No puedo hablar, ¿qué les voy a decir? Pero Dios le dice: no te preocupes, yo soy el que va a ir a hablar. Así nos dice Dios en esta mañana: no te preocupes, que yo soy el que va a hablar por ti. Solamente tú disponte a servirme y yo haré el resto. Lo que dice ahí es muy importante, esa disposición. Dios no escoge personas importantes, Dios nos hace importantes cuando Él nos escoge, que eso es muy diferente. Ahora sí debemos ser muy conscientes de lo que nos dice Luz Marina. Si vamos a ir a compartir a personas inteligentes, personas sabias, personas preparadas, personas no preparadas, ¿eso qué implica en nosotros? Que también debemos estar preparados. Si vamos a ir a compartirle a todo tipo de personas y de todo tipo de culturas, significa que debemos estar preparados, lo que dice Luz Marina. Lo que no me debo es preocupar, porque yo sé que esa preparación, ¿quién me la da? Dios. Y por eso en la iglesia se abren todos los espacios para que nosotros seamos preparados y podamos tener el suficiente conocimiento para poder llegarle a todo tipo de personas. Sean personas con muchos títulos a nivel de académico o de mucho conocimiento a nivel espiritual, estamos capacitados para llegarle a cualquiera de ese tipo de personas, pero debo estar dispuesto a prepararme o dejar que Dios me prepare. Amén. Como séptimo punto, entender que es un privilegio.
versículo 5. Amén. Por medio de Cristo, Dios me dio el privilegio de ser apóstol para que la gente de todas las naciones crean y obedezcan. Hago este trabajo para honrar a Cristo. Debemos entender que es un privilegio. Tal vez Dios pudo escoger a personas más capacitadas, más preparadas, pero decidió escogernos a nosotros. ¿Por qué? Porque se enamoró de nosotros, porque halló gracia en nosotros y porque Él nos ha querido preparar desde abajo. Como dice nuestro pastor, a Él no le interesó personas tituladas, porque nuestro título no es el que va a venir a hablar por nosotros, somos nosotros los que a Dios ha escogido. Miremos qué nos dice Éxodo 4:13. Pero Moisés dijo, por favor, Señor, manda a otro. Y vemos que en nuestra vida pasa algo similar. Dios nos escoge. Dios nos dice, te voy a escoger para que hagas parte de ese selecto, de esas selectas personas que yo he nombrado para predicar mi palabra. Pero muchas veces decimos, pero ¿quién soy yo? Manda a otro, yo no puedo, yo no sirvo. Despreciamos ese privilegio que Dios nos da. Despreciamos ese regalo maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas. Es un privilegio servirle. Como decimos, tal vez Él pudo escoger personas más capacitadas, más preparadas, más idóneas para esto, pero no, decidió poner su mirada en nosotros, así como puso su mirada en Pablo, así como puso su mirada en cada una de las personas que les escogió para que le sirvieran, también quiso poner esa mirada en nosotros. Simplemente ahora debemos disponernos y saber que Él es el que hace las cosas. Muchas veces nos sentimos inferiores ante los demás, pensamos que no somos capaces, pero Dios es el que habla por nosotros. No tengamos miedo, no tengamos temor. Él nos utilizará de la mejor manera que Él tiene. Jehová de los ejércitos no se equivoca con nada, Él es perfecto con todo lo que hace. Y si hoy estamos aquí, es porque Él nos escogió. Si tenemos el privilegio de servir en un ministerio, no lo descuidemos, no perdamos ese privilegio, amemos lo que hacemos, pidámosle a Dios que cada día nos enamore más para servirle. Y así de esa manera haremos las cosas bien, haremos las cosas con pasión, con ganas, cuidando de lo que tenemos. El tener un ministerio es algo hermoso, es algo precioso, servirle a Dios. No dejemos que tal vez ese temor, tal vez el sentirnos menos, nos haga perder esa gran oportunidad que Dios nos ha dado, ese regalo maravilloso. Los seres humanos siempre nos vamos a los extremos, como dijo ahorita Luis Marino. Muchas veces el creernos menos hace que nosotros no sintamos como privilegio algo que nos están dando, o a veces el sentirnos mal, aquí o más. Aquí en la iglesia a veces nosotros tenemos el problema, que hay personas que absolutamente no saben nada, ni para estar en la alabanza, ni para estar en el otro ministerio, pero Dios ha dicho, tranquilo, venga, yo le enseño. Y medio ya va aprendiendo, entonces como dice Luis Marina, ya no cuida su ministerio. Antes por lo contrario, lo desprecia, sabiendo que es un privilegio que Dios lo utilizó, porque en otro lado, desafortunadamente no le van a utilizar, porque la verdad es que no sabe nada. Si está sirviendo, si estoy sirviendo, es por la misericordia de Dios. Y cuando uno ya desprecia eso y cuando uno sale a otro lado es que se da cuenta y uno dice, ¿cómo es que yo estaba sirviendo ahí si yo no sé nada? Pero sin embargo ahí en ese sitio que era donde Dios quería usarme, me fluye y hago las cosas. En otro lado ya no me fluye. ¿Por qué? Porque ya no tengo ese respaldo de Dios. ¿Y por qué lo perdí? Simplemente porque no lo vi como un privilegio y no lo amé. Cuando yo veo las cosas como un privilegio, las amo y las cuido. Cuando yo no las veo como un privilegio, cuando yo no las veo como un regalo, simplemente las descuido. Y como en el mundo hay un adagio, uno valora lo que tiene cuando lo pierde. Y muchos ya han perdido ese privilegio de estarle sirviendo a Dios cuando no tenían ni idea de qué era lo que tenían que hacer, sino que Dios nos capacitó, ahí es que se da cuenta de lo que ha perdido. Y entonces, cuando estaba en el ministerio, se creía sobrado, se creía sobrada, ahora que está fuera del ministerio, se da cuenta que en realidad no sabía era nada, que si estaba en ese ministerio es por la pura misericordia de Dios. Amén. Como dice nuestro pastor, no esperemos a perder lo que tenemos para darnos cuenta de lo importante que era.
Cuidemos y amemos el servicio a Dios, cuidemos ese ministerio que Dios nos ha dado. Para finalizar, Isaías 41:10. Amén. No temas, estoy contigo, yo soy tu Dios, no tengas miedo, te fortaleceré, sí, te ayudaré, te salvaré con mi mano victoriosa. No tengamos miedo a servirle, no tengamos miedo a ser parte de ese propósito, no tengamos miedo a ir a ese llamado de Dios. Dios nos invita esta mañana a que le sirvamos, a que seamos parte de ese propósito, a que vayamos a aquellas personas, a que vayamos a aquellas naciones a servirle, a compartir de su palabra. No tengamos miedo porque no somos nosotros los que vamos a ir a hablar. Es Dios quien a través de su Santo Espíritu nos guía. Es Dios el que a través nos utiliza para que esa palabra llegue. No tengamos miedo a dejarnos utilizar, no tengamos miedo a ese llamado y sobre todo no nos sintamos inferiores, no nos sintamos menos que otras personas. Si Dios nos escogió es por algo, es porque Él mira que somos capaces de hacerlo. Si Dios nos escogió es porque sabe que podemos dar más de lo que estamos dando. Amén. Bien, Luz Marina. Como ella nos explica en este tema, todos estamos llamados a servir. No porque Dios no lo pueda hacer. Si Dios quisiera salvar a la humanidad sin utilizarnos a nosotros, ¿será que no lo puede hacer? No lo puede hacer. Él es Dios, Él tan solo con un mover de dedos, todo el mundo seríamos transformados, todo el mundo seríamos salvos, todo el mundo cambiaríamos nuestra forma de vivir. Pero ¿sabes por qué Dios nos usa? Porque quiere darnos ese privilegio, porque quiere hacernos sentir importantes. Por lo tanto, esta mañana la invitación de parte de Dios, como dijo Luz Marina, siéntete importante. Si tú te sientes importante, vas a actuar como una persona importante y los demás te van a ver como una persona importante. Pero sentirme importante no significa irme por encima de los demás, irme por encima de las normas y de las reglas, que es lo que pasa con nosotros los seres humanos. Dios nos saca de la inmundicia, nos saca de la ignorancia, nos saca del anonimato, y medio nosotros ya queremos volar, entonces se nos olvida de dónde nos sacó, se nos olvida de que nosotros, como dijo Luz Marina, no sabíamos es nada. Dios nos utiliza, Dios nos prepara, y el ser fieles a ella, a su ministerio y a servirle, debería ser un acto de agradecimiento. Como dijo Luz Marina, con las capacidades que tal vez nosotros tenemos, en ningún otro lado nos utilizaría. Si Dios nos está usando, es porque Él es bueno, porque Él mismo se da el trabajo de capacitarnos. Él nos dice, si tú no sabes nada, no te preocupes, yo te capacito. Si tú tienes miedo, no te preocupes, yo te puedo quitar ese temor. Todo lo hace Dios. Lo único que nosotros necesitamos es estar dispuestos. Y Él se encarga de todo lo demás. Así que es el tema de esta mañana. Sirvámosle a Dios, pero con ganas, con pasión, con entusiasmo. Dios se encarga de ver cómo lo hacemos. Recuerda que a partir de las 10 de la mañana en nuestra radio empezamos nuestros programas de Viviendo por la Palabra, consejos bíblicos que nos ayudan a tener una vida de excelencia. Muy pronto tendremos nuestro programa Restauración Familiar, igual consejos bíblicos que nos ayudan a tener matrimonios excelentes, más no quiere decir perfectos, excelentes. Tal vez tu cónyuge seguirá siendo igual como es, pero al menos tú y yo aprenderemos a ser felices, aún en medio de esas circunstancias difíciles. Así que Dios nos bendiga, los esperamos a nuestra próxima emisión.